como les dije, vamos a empezar a ver lo que es gestión de almacenes. También es un tema importante porque acá en Concepción del Uruguay hay todas las empresas tienen almacenes y hay mucha demanda de trabajo ahí porque por lo general uno piensa que el almacén no hay que darle mucha bola, es un depósito, yo dejo las cosas ahí, las voy usando en la medida que me hace falta, y la verdad que la competitividad de una empresa se puede mejorar un montón si uno hace una correcta gestión de los almacenes. Atado con almacenes, tiene mucho que ver también lo que es el manejo de materiales, que es un tema que ya hemos visto un poco por arriba, hoy vamos a ver otro poco más, pero es acá en donde, en los almacenes propiamente dicho, en donde las empresas pueden hacer mucha diferencia. Además también, en Concepción del Uruguay hay muchas empresas que los almacenes determinan su rentabilidad. Por ejemplo, Ropelato, La Clarita, todas las que venden materiales tienen almacenes muy importantes. Tenemos el puerto, que ahora está exportando madera, muchísima madera, entonces lo que es el tema almacén, ellos lo tienen que tener muy bien optimizado porque la ganancia de ellos está ahí. A tal punto que ya no entran troncos en el puerto, sino que ya los empiezan a copiar en un montón de otros lugares. Bueno, entonces, por eso es que el tema almacenes, ustedes, tanto en su emprendimiento como en su carrera profesional, no lo tienen que no lo tienen que minimizar, sino que es un tema de mucha importancia. Bueno, todo lo que han visto de organización industrial se puede aplicar a almacenes en particular. Hay que hacer planificación, hay que hacer control, mejora continua, todas las herramientas que hemos visto de gestión se pueden aplicar al almacén. El almacén va a tener su entrada y su salida. La salida del almacén se le llaman los clientes del almacén. El cliente de un almacén puede ser un cliente interno, es decir, el proceso productivo de la empresa, o pueden ser también clientes finales. Puede ser que una empresa tenga un almacén de entrada y un almacén de salida, un almacén de materia prima, un almacén de productos terminados, un almacén de productos intermedios. Entonces, todo ese volumen de materiales hay que gestionarlos correctamente. Y bueno, básicamente el objetivo de los almacenes es gestionar los materiales para que estén siempre listos al momento que hacen falta para su provisión. Muchas empresas pueden tener un ritmo de producción, por ejemplo, lo que estamos hablando recién, ustedes van a decir, bueno, yo voy a fabricar el producto A 5 días a la semana, pero cuando me voy a poner a ver la materia prima que necesito para el producto A, resulta que necesito un almacén extremadamente grande para poder abastecer a los insumos del producto A. Entonces me conviene no tener toda concentrada la producción del producto A en una semana, sino que hacerlo en 3 o 4 semanas, porque de esa manera reduzco mi almacén. Son un montón de decisiones que uno tiene que ir tomando y el común denominador o el elemento que uno le tiene que prestar atención es el volumen de materiales que hay que mover. ¿Qué material hay que mover? ¿Cuánto material? ¿A cuánto? Es decir, ¿a qué velocidad o a qué ritmo? ¿Cuándo es necesario mover un material? Por ejemplo, si yo tengo una roticería, no puedo hacer pizzas y almacenarlas el día lunes para venderlas el viernes o el sábado, a no ser que las congele, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo es necesario entregar un material? Puede tener mucho que ver. ¿A dónde hay que entregar el material? ¿Tengo que entregarlo dentro de la planta? ¿Lo tengo que entregar en una subsidiaria mía que está en otra ciudad, en otro país? ¿Se lo tengo que dar a un cliente que vive al lado o se lo tengo que dar a un cliente que está en otra provincia? ¿Y cómo se lo tengo que llevar? ¿Hace falta algún empaquetamiento especial, alguna caja, algún contenedor? Bueno, son todas preguntas que ustedes se tienen que empezar a hacer, o las tienen que tener en la cabeza para poder dimensionar lo que hay que almacenar. Hay dos herramientas, que es la gestión del inventario por otro lado, que es la gestión de los materiales propiamente dicho, y hay otra área que es la gestión del almacén, es decir, la gestión del espacio físico en donde voy a dejar ese inventario de cosas. Las empresas chicas, una persona se encarga de las dos cosas, pero las empresas cuando empiezan a ser más grandes, suelen tener a alguien que se encarga del inventario, de las piezas, del material, y otra persona que se encarga de la gestión del espacio físico del almacén. Bueno,
Nada, esto lo pasamos rápido. ¿Cuáles son los beneficios y los objetivos de tener almacenes correctamente gestionados? Redunda en lo mismo, digamos, las empresas que tienen buenos almacenes son más eficientes y tienen mejores indicadores de productividad. Piensen ustedes que el almacén condiciona totalmente el tipo hay empresas que el almacén las condiciona totalmente. Si ustedes van a buscar un producto X a un supermercado y el supermercado no tiene ese producto en la góndola, el supermercado perdió una venta. Y a lo mejor esa venta, la pérdida de esa venta, la podría haber evitado con una gestión correcta del almacén. Tal vez ese producto lo tenían en el almacén y no lo tenían en la góndola. O ni siquiera lo tenían en el almacén porque no habían hecho la reposición. Bueno, hay procesos productivos en donde el tema almacenes son totalmente determinantes. Ustedes piensen que si viene un cliente a buscar un producto y ese producto no está, es una venta que no se hizo. Pero piensen siempre en términos de cliente, que el cliente puede ser externo de la empresa o puede ser interno de la empresa. Si un cliente interno de la empresa, es decir, alguien de la línea de montaje, viene a buscar un producto y ese producto no está, la línea de montaje se para, con lo que implica una parada de máquina, una pérdida de productividad muy grande. Entonces, bueno, el tema, los almacenes condicionan totalmente a la empresa. ¿Cuáles son los objetivos? Rapidez de entrega, fiabilidad, reducción de costes, maximizar el volumen disponible, minimizar operaciones. ¿Qué es fiabilidad? A ver si alguien sabe qué es ese concepto. Que se fueron todos a dormir, loco, qué bárbaro. Nos dejaron acá solos con Ricardo. ¿Qué es fiabilidad? ¿Se escucha? Sí, Andrés, yo te escucho. De rato tengo problemas que se me corta, pero estoy Bueno, a ver los chicos, tratando de solucionarlo. hay Yo te escucho. 22 conectados. ¿Qué es fiabilidad? Que como que cumpla No, ciertos te dice que criterios sí, que sí. alguien espera. No, pero fiabilidad en general, ¿qué es algo fiable? ¿Qué es? Que podés confiar en eso, puede ser. Claro, algo fiable es algo que no falla, que cuando yo lo necesito, cumple con lo que yo le pido. Un auto fiable es un auto que no se rompe. Un almacén fiable es un almacén que siempre tiene el producto que yo necesito. ¿Tá? Bien. Funciones, bueno, todo lo que tiene que ver con materiales, recibir los materiales, registrar entradas y salidas, almacenar, obviamente, los materiales, mantener materiales en el almacén. Fíjense en una carnicería cómo se almacena la carne. Si no la mantienen correctamente, la carnicería vendería carne podrida. Cómo se despachan los materiales y almacenes también tienen estrecha relación con el departamento de control de producción o inventario o el departamento contable, porque obviamente hay mucha plata puesta en juego en un almacén. Esta filmina en particular, léanla tranquilos, porque acá están los principios que ustedes tienen que tener en su cabeza para saber si han diseñado correctamente su almacén. Primero tienen que pensar respecto a la seguridad patrimonial de las cosas, es decir, si hay una custodia fiel, eficiente de los materiales. Entonces, si los productos están, de alguna manera, seguros y gestionados correctamente. Si hay espacio físico para asignar todas las funciones específicas, recibir el material, almacenarlo, registrarlo, revisarlo. Por ejemplo, muchos almacenes están diseñados de forma tal que cuando viene el camión, no entra el camión queda en la vereda. Entonces, eso es un engorro porque a lo mejor material crítico está un ratito en la vereda y después lo entran al almacén. Eso es un error de diseño. Debería tener el almacén un espacio suficiente para hacer la recepción de los materiales. Lo mismo que cuando tienen que preparar para despacharlo. Deberían tener una mesa de trabajo para poner los materiales y ponerle la etiqueta, una caja, etc. Tiene que haber una sola puerta o una sola entrada y una sola salida. ¿Por qué puede ser esto de que idealmente en un almacén tiene que haber una sola entrada y una sola salida?
Y eso va atado con otro punto, que hay que llevar un registro de todas las entradas y salidas. ¿Por qué les parece que debe haber una sola puerta? Porque es más fácil de controlar la entrada y salida de materiales. Exacto. Tienen que saber ustedes que en los almacenes hay plata almacenada y la rentabilidad de la empresa depende de que se usen adecuadamente. Ustedes están viendo que cuánta materia prima necesitan para hacer su producto y que a partir de ahí ustedes obtienen un precio de venta y de ese precio de venta a ustedes les queda una rentabilidad. Si usan más material del que necesitan, el precio de venta sigue siendo el mismo, la rentabilidad de ustedes se va a achicar. Entonces, hay que controlar muy bien el tema de almacenes. Y eso va en relación a esto de llevar un control de inventario y contabilidad, asignar una identificación a cada producto y unificarla por un nombre común, es decir, lo que habíamos visto de la codificación, de darle un código a cada producto. La identificación debe estar codificada. Cada material o producto tiene que estar ubicado de acuerdo a su clasificación, es decir, yo no puedo poner los productos en cualquier lugar, en cualquier parte de un almacén. El almacén, adentro del almacén propiamente dicho, también lo tengo que organizar. Poner los productos que más demanda tienen más cerca de la salida, porque van a ser donde más tráfico de gente voy a tener. Y los productos que menos uso, eso sí, tal vez los puedo almacenar un poco más altos o un poco más atrás manos, digamos, ¿no? También a lo mejor puede ser que tenga algún material que sea peligroso, entonces lo tenga que almacenar siguiendo alguna cuestión de seguridad. Entonces, de esa manera, dentro del almacén, puede ser que yo tenga que hacer como un layout del almacén. Adentro del almacén tenga que identificar. Acá pongo el insumo A, acá pongo el insumo B. El insumo C es un material peligroso, lleva esta cuestión de seguridad adicional. El insumo C, como es el que más se usa, el insumo D, por ejemplo, como es el que más se usa, lo pongo más cerca de la puerta de salida. Bueno, eso lo va a tener que ver cada uno en su proceso productivo. Fíjense este tips, los inventarios físicos deben hacerse únicamente por un personal ajeno al almacén. ¿Por qué esta recomendación de que el inventario lo haga alguien que no trabaje en el almacén? Tan tímido, che. No hablan. ¿Por qué se les ocurre que es aconsejable que venga alguien que no trabaje en el almacén a hacer el inventario, el control? Venga con una planillita y haga un checklist a ver si está este producto o no está. ¿Está o no está? Para que no se lo guarde nadie. Para que trabaje en el almacén no se quiera guardar algo y no se lo note como que estaba. Exactamente. Siempre cuando hay almacenes tiende a haber ciertos vicios, digamos, ¿no? Productos que desaparecen o productos que se rompen y de repente, bueno, lo guardemos para que no se entere nadie que se rompió. Ese tipo de cosas es común, voluntario o involuntariamente, que pasen. Entonces, idealmente, es mejor que el chequeo del inventario lo haga un tercero o alguien que tenga suficiente responsabilidad en el tema almacén, pero que sea un tercero, digamos, y también para que pueda dar un punto de vista contrario o distinto al que ven los que están ahí en la diaria. Un auditor interno. Claro, un auditor interno. Toda operación de entrada o salida tiene que tener una documentación. Lo más común es cuando usted tiene que mover mercadería, es utilizar un remito. Hay remitos también, o especies de remito, dentro de la organización. No necesariamente son remitos de los que se usan para andar en la calle, sino que muchas veces hay tarjetas de identificación, el Kanban que vimos el semestre pasado, para identificar todo el material, de dónde viene y hacia dónde va. Y bueno, prohibida la entrada al almacén de personas que no está asignada a él. La disponibilidad del almacén debe ser lo más flexible posible para poder realizar modificaciones pertinentes con mínima inversión. Bueno, hoy por hoy la guarda de los materiales está bastante estandarizada. ¿Cuál fue el elemento que les mostramos en las clases pasadas y les dijimos, bueno, que todo proceso productivo debería trabajarse en esta unidad de medida? Una de las herramientas, una de las cosas que vimos. ¿Se acuerdan que les mostramos el tema, los pallets? Bueno, todos los almacenes hoy tienen las estanterías diseñadas de acuerdo al tamaño de los pallets.
Los AMPI o los autoelevadores tienen un tamaño estándar para poder manipular pallet. Entonces, si uno diseña un espacio de almacenamiento que tome en cuenta múltiplos de la superficie y el tamaño de un autoelevador y su pallet, vamos a tener un almacén flexible, porque no importa lo que el pallet tenga arriba, yo siempre lo voy a poder almacenar y mover como yo necesite. Bueno, la disposición del almacén debe facilitar el control de materiales, evitar por ahí que un material tape a otro, porque cuando va a hacer inventario puede ser que no lo pueda mirar o controlar si está bien. Y el área de pasillos idealmente tiene que ser lo más pequeña posible, siempre y cuando no entorpezca la circulación de las máquinas y herramientas que necesito para mover el material. Esta filmina, como les dije, es la más importante de hoy y es la que ustedes tienen que tener en la mano y tratar de ir revisando cada uno de estos principios si en su organización se cumplen o no se cumplen. ¿Ah? Es como la ayuda a memoria. Acá está resumida toda la unidad de almacenes. Bueno, el tema de cuando uno empieza a planificar el tema de almacenes puede ser propio o subcontratado. ¿Se imaginan ustedes una empresa en donde el almacén no sea propio? El tema del almacenamiento se lo brinde un tercero. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de una empresa en donde los almacenes no sean propios? ¿O parte de los almacenes? Yo uno ya se los dije en la clase de hoy. Un supermercado es un gran almacén que se alquila a terceros. Montón de empresas tienen un pedacito de almacén al lado del cliente. Entonces, un supermercado es un gran almacén que vende sus servicios, por un lado, a un montón de empresas que necesitan vender sus productos a su cliente final. Mercado Libre también está avanzando en este sentido, tiene almacenes propios, logística propia o asociada con empresas muy importantes del rubro logística, para que el tema almacenes sea una solución para los vendedores. Yo como vendedor que utilizo los servicios de Mercado Libre, puedo contar con almacenes de Mercado Libre para dejar mis productos terminados y que Mercado Libre los distribuya más rápidamente a los clientes. Hoy por hoy, el tema de almacenes se está empezando a terciarizar. Antes se pensaba que cada empresa tenía que tener sus propios almacenes, como que era algo sí o sí de gestión propia. Pero no necesariamente es así. Hay muchas tareas que se pueden delegar a una tercera empresa, que no necesariamente sean ustedes. Entonces, piénsenlo, que todo aquel almacén que ustedes puedan delegar en otro, para ustedes va a ser una reducción de costos. Una reducción a lo mejor de planificación y organización, pero no necesariamente va a ser una reducción de costos, porque si ustedes necesitan contratar el servicio del almacén de un tercero, le van a tener que pagar algo a ese tercero. Se sacan un problema de ustedes, pero obviamente eso le va a costar dinero. Nada, es cuestión de pensar si les sirve o no. Después hay cuestiones microeconómicas y macroeconómicas que intervienen en el tema, en un almacén. Cuestiones nacionales, por ejemplo, si hay un gobierno estable o no, la economía, la disponibilidad de mano de obra, el tipo de cambio. Muchas veces las empresas que tienen, por ejemplo, muchos materiales en dólares, van a tratar de estoquear todo lo que más puedan, porque saben que como el dólar va aumentando, o el peso frente al dólar va perdiendo competitividad, todo lo que no han comprado después se les va a hacer más difícil reponer. El tema de la cuestión relativa al suministro de energía. Piensen en los frigoríficos que gastan muchísima energía eléctrica. La ubicación de un almacén para un frigorífico es estratégica, porque va a depender del precio de la energía. Lo va a poner siempre en aquel lugar en donde la energía sea más barata. Y así, en cada una de las esferas macroeconómicas y microeconómicas que afectan al emprendimiento, pueden afectar a la ubicación del almacén.
Por ejemplo, si vamos al nivel más cercano, que ya es las decisiones del sitio, del lugar, ahí ya tengo que empezar a ver cuestiones de costos locales, gusto de los clientes, si estoy cercano a lugares del transporte, etc. Esto también, piénsenlo cuando ustedes diseñen o estén estudiando la ubicación de su proceso productivo, cuando hagan los ejercicios de localización. Si alguno de estos factores es importante o determinante, lo van a tener que poner en la matriz de ponderación y asignarles un valor. Acá hay un montón de ejemplos y hay muchos más. Tamaño de los almacenes, bueno, es algo que debería ser casi lógico. Bueno, yo me fijo cuánto material tengo que tener en stock, y en función del stock me fijo cómo lo puedo apilar, y a partir de eso diseño el almacén. Acuérdense de lo que vimos la clase pasada con el libro verde de layout. Piensen en el espacio cúbico. ¿Cuánto puedo almacenar hacia arriba? Siempre y cuando sea fácil de manipular. No voy a poner una caja a 10 metros de altura y después no lo puedo bajar con nada. Como les dije hace un rato, el tema de las zonas de un almacén son sumamente importantes. A grandes rasgos, el almacén tiene que tener una zona de recepción. No se lo olviden nunca a la recepción de la materia prima. La zona de recepción puede estar adentro del almacén o afuera, pero tengan en cuenta siempre que debe haber un lugar en donde ustedes van a recibir sus materiales. Porque si no, como les dije, va a pasar con muchas empresas que reciben el material en la vía pública y generan un problema para el tránsito, pueden traer un problema para ustedes, tienen que abrir la puerta de la fábrica y la puede mirar cualquier persona, etc. El almacenamiento de reserva o el stock. Si ustedes tienen que tener un margen de seguridad, es decir, che, yo voy a tener toda la materia prima que necesito para producir, más un margen de maniobra de un 30%. Es decir, que puedo atrasarme en las compras o de reposición de materia prima hasta un 30% y yo voy a estar cubierto con la cantidad que tengo. Eso lo definen ustedes, si hace falta tenerlo o no. El lugar en donde se preparan los pedidos, también se le dice picking. El lugar, la salida o la verificación, la puerta por donde salen las cosas, donde va a estar alguien controlando de que los materiales que salen están bien asignados. Los lugares de paso o maniobra, donde tienen que andar los autoelevadores, las personas, etc. Y bueno, si hace falta una zona de oficinas, o de eso depende del tamaño del almacén, ¿no? El tema de los movimientos, tengan en cuenta de las máquinas que van a necesitar, los autoelevadores que ustedes necesitarían para mover los materiales. Hay varias estrategias para organizar el material. Acá hay tres tipos, tres perspectivas en función de la mercadería, que puede ser el last in o first out, es decir, que el último que entra es el primero que sale. Por ejemplo, los productos frescos, los fideos frescos, la roticería, etcétera, tratan de tener productos, pocos productos en stock, y en la medida que llega un producto terminado, automáticamente sale. Por lo general, el último que llega es el primero que sale para tratar de darle al cliente siempre el producto más fresco. En las panaderías suele pasar eso. Cuando uno va a comprar, te dan el pan que está recién hecho, en la medida de lo posible. Y a los clientes que no son tan buenos le dan el pan que ya tienen unas cuantas horas o días de hecho. El primero en entrar, el primero en salir. First in, first out. Este es el otro, el que más se usa, porque es el que va a lograr que ningún producto quede almacenado mucho tiempo al vicio. Volviendo al ejemplo de la roticería. Yo a lo mejor hago una docena de empanadas, la dejo en el mostrador. En el horno tengo otra docena de empanadas. Viene una persona a comprar empanadas, yo saco la docena de empanadas del horno y se la entrego. Una vez que se la entregué, volví a poner otra docena de empanadas en el horno. Volvió entre otra persona, saco empanadas del horno y se las vuelvo a dar. Y las empanadas que tenía hechas ahí en el mostrador, ya pasaron 2 personas y no se las llevó nadie. Y ya para la tercera las empanadas probablemente ya estén frías o no las pueda vender. Entonces, bueno, son estrategias. Hay productos que admiten una estrategia y hay productos que admiten otra. Y bueno, el first expedient, first out, es decir,
el producto que está más próximo a vencerse es el que primero se vende o es el que primero sale. Esto se utiliza mucho en la industria láctea, porque bueno, si se vence ese producto hay que desecharlo. Los repositorios en los super están atentos a eso. Exactamente, exactamente. Y todo lo que es almacenes se lleva adelante con indicadores de desempeño, que no lo vamos a ver. Yo les voy a mostrar un videíto muy cortito de indicadores de desempeño. Básicamente, un indicador de desempeño es un cociente entre números, es decir, a ver, ¿qué porcentaje de ocupación tengo del almacén? ¿Qué porcentaje de materia prima está sin usar? ¿O cuánto material tengo en pesos guardados en el lugar? Y así sucesivamente. La mejor manera en la que puedo gestionar cualquier cosa es armar un tablero de comando. Ahora esto ya me quedan 2 minutos y se corta. Cortamos ahora, nos volvemos a conectar y cuando estén todos conectados, les pongo un video, que después se los dejo también en Moodle, de un ejemplo de un indicador de comando, que lo hizo una empresa, unos colegas que son ingenieros industriales, que se dedican a esto, a armar indicadores de comando, y hace poco nos mandaron un videito de muestra de un tablero de comando que habían hecho, que para ejemplo nos viene al pelo. Bueno, corto y nos volvemos a conectar en el mismo link.